Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com, inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Esto es Mañana es tarde, os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en esta vuestra casa en Radio Intereconomía Valencia, 107.1 de la frecuencia modulada, www.intereconomiavalencia.com, y también nos podéis seguir en el canal oficial de YouTube de esta emisora, Radio Intereconomía Valencia, pinchando en la pestañita en directo. Mañana es tarde, bueno, pues ahí nos podéis ver. Y además tenemos vínculo directo con nuestros oyentes a través del WhatsApp 690 19 95 65. 690 19 95 65. Diego Barea, buenos días. Hola, buenos días. Atenea Sastre en el control técnico. Buenos días. Buenos días. Y vamos ya con los primeros invitados de hoy que nos acompañan aquí en Mañana es tarde. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados de lujo para hablar de un tema clave para el futuro de la comarca del Horta Sud, su impulso como destino turístico de referencia, entre otras cosas. Nos referimos al Plan de Dinamización Turística del Horta Sud, una iniciativa que busca poner en valor todo el potencial cultural, natural y gastronómico de esta tierra que es única. Un proyecto que no solo promete atraer visitantes, sino también generar empleo, oportunidades de negocio y una oferta turística sostenible y de calidad. Para hablarnos de esta ambiciosa propuesta, contamos con la presencia de Bartolomé Fuentes, responsable del área de turismo y proyectos europeos, un referente en la captación de fondos europeos y en la gestión de iniciativas de desarrollo local. Bienvenido, Bartolomé, buenos días. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Laura Sena, coordinadora intermunicipal de este plan de dinamización turística, quien ha estado al frente de la coordinación entre los distintos municipios de la comarca. Su papel ha sido clave para unir esfuerzos y garantizar que cada pueblo del Horta Sud tenga su lugar en esta propuesta. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por estar hoy aquí en Mañana es tarde. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de muchas cosas, de los objetivos, de los proyectos concretos, del papel fundamental tras esta dana del 29 de octubre, el papel de la ciudadanía, los desafíos a los que os enfrentáis. Así que, si os parece, vamos a intentar entender cómo el Horta Sud se prepara para convertirse en un destino turístico de referencia y, sobre todo, en un enclave para mejorar después de todo la tragedia que nos ha ocurrido. Hay que destacar que este espacio está patrocinado, y este plan, por el Área de Turismo de la Diputació de Valencia y por la Mancomunitat del Horta Sud. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, Bartolomé, primero que nada, la Mancomunitat estaba en pleno desarrollo, somos conscientes de ello, puesto que tanto tú como el presidente venís al programa de José Luis Pichardo, al Intercafé, y éramos conscientes de todo lo que se gestionaba a través de la Mancomunitat, ¿no? Pero claro, llega la catástrofe de la Dana, que nos ha afectado y ha impactado mucho sobre la comarca, y como digo, estabais en pleno desarrollo de este plan de dinamización turística. Claro, como muy bien dices, Juanfran, habíamos pasado, porque había que contextualizarlo.
llevamos 5 años donde desde la Mancomunidad habíamos planteado una estrategia, y era convertir la propia comarca en destinos turísticos inteligentes, que son las líneas que desde Europa y desde el gobierno autonómico y central se vienen promoviendo desde hace más de 5 años. Nosotros fuimos de los primeros gobiernos intermedios en situarnos en ese escenario. Hicimos, lógicamente, el diagnóstico de situación, el cual ya nos llevó a poner en valor algo que no se tenía una conciencia clara, y era la suma de la cantidad de oportunidades que cada uno de los municipios del Horta Sud tiene a la hora de ofertar turismo. Bueno, lógicamente hicimos una estrategia turística inteligente, la cual nos permitía poner en valor cada una, insisto, de las fortalezas de los pueblos, pero también unirlas, conectarlas entre sí, lo cual tenía un efecto multiplicador de esa oportunidad turística. Ahí entramos en su momento, hicimos un convenio, lógicamente, con la Diputación de Valencia y con la GVA. Después la GVA se descolgó a partir de esta legislatura, pero nosotros continuamos también incorporándonos en aquellos y cada uno de los proyectos europeos que podíamos ir obteniendo, poniendo todo eso en contexto, implicando a los ayuntamientos, a las áreas de turismo de todos los ayuntamientos. Y estábamos en un momento dulce, cuando nos ha impactado de una forma frontal en el corazón del propio comarca, pero también en el corazón de esa estrategia turística. Eso no significa que vayamos a dejarlo. Yo creo que hemos sido capaces de hacer una revisión inmediata en paralelo a la reconstrucción y a la emergencia del municipio, y repensarnos primero qué es lo que ha sucedido, qué impacto ha tenido la Dana sobre cada uno de nuestras fortalezas turísticas, cómo resolverlo, cómo analizar para reconstruir también la parte turística y cómo reconvertir lo que teníamos en marcha a corto plazo en una oportunidad. Dicho eso, y por tanto contextualizamos a los oyentes, lo que hemos empezado y en 4 o 5 semanas hemos sido capaces de darle la vuelta, y luego Laura probablemente podrá profundizar más en ello, en cómo parte de estos itinerarios que teníamos ya trazados los reconvertimos en algo que parece que sea necesario, ¿verdad? Y es en la sensibilizar a la ciudadanía de cómo ha quedado nuestro entorno turístico, sobre todo aquellos aspectos más paisajísticos, como la Albufera y los museos y otros referentes de nuestra comarca, cómo hacer que eso no se pierda, sino que la memoria por lo menos prevalezca y incluso veamos cómo recuperar parte de ello. Por tanto, el proceso de sensibilización es uno de los elementos que no estaba y lo hemos incorporado a esa estrategia turística. Claro, has hablado de los museos, ¿no? Los pueblos tienen tradición, tienen cultura, en definitiva, tienen patrimonio, y la catástrofe, Laura, ha afectado gravemente al patrimonio de estas poblaciones, ¿no? Ha afectado de forma muy grave, muy grave. Todavía no está cuantificado en cifras, y el día que se haga será una cifra millonaria elevada, pero hay que pensar que, por ejemplo, uno de los principales valores turísticos y patrimoniales que tiene la comarca del Horta Sud son sus museos locales, la red de museos locales, que además colaboran entre sí, ejercen un papel de dinamizador social y cultural en cada municipio muy importante, además de mostrar cada uno, pues en el caso del abanico, una tradición de siglos en la población, o en el caso de la cerámica también, otros muestran otro tipo de cosas, etcétera. Entonces, de la red de museos que tenemos, hay 5 que están gravemente afectados. Uno es el Museo del Palmito de Aldaya, también está el Museo de la Racholería de Paiporta. Estos 2 además forman parte de la etnoxarxa de la Diputación de Valencia. También está la Alquería del Pi de Alfafar, que es un espacio museístico, todavía no es un museo como tal, pero es un monumento súper interesante y que ha supuesto un esfuerzo importante para el ayuntamiento para obtenerlo y ponerlo en valor. El Molí de Favara de Benetússer también está gravemente afectado, y el museo dedicado a la pintora Antonia Mir de Catarrocha. Estamos hablando de 5 espacios fundamentales, pero es que también hay
auditorios arrasados, y los auditorios son centros de cultura fundamentales hoy en día, tanto para el tejido local como para esa oferta cultural tan potente que tiene la comarca del Horta Sud y que atrae a muchos visitantes, aunque sean visitantes de un día, porque el Tama de Aldaya o el TAC de Catarrocha son dos de los auditorios de referencia en la provincia de Valencia, junto con el Auditorio de Torrent, que el Auditorio de Torrent está bien, pero los otros dos tienen daños graves, ¿no? Y luego podríamos añadir toda una serie de patrimonio rural que se ha visto afectado. Por ejemplo, el acueducto del Sarques de Torrent fue destruido por las ráfagas de viento y la avenida también de agua, y hay una larguísima suma. El Quart de Poblet, por ejemplo, que es un municipio que tiene una menor afección en el casco urbano, pero el auditorio Molí de Vila también está afectado. Es decir, que hay toda una serie de elementos potentes, generadores de cultura y que atraen el turismo, que están gravemente afectados, y por tanto, pues también desde la Mancomunitat vamos a reclamar un plan específico para este tipo de patrimonio. Si os parece, vamos a escuchar a la directora del Museu del Horta Sud, a Clara Pérez. Els museus locals en la comarca són importants com a conservadors del patrimoni, com a aglutinadors de la societat al voltant de les activitats que se fan. També són importants per a l'educació dels nostres fills, per a l'educació al llarg de tota la vida. Som també dinamitzadors de la vida social i cultural de la comarca, i també els museus locals, especialment els museus de la comarca, també provoquem reflexions sobre el passat i sobretot des de les problemàtiques actuals. Per tant, som museus que projectem també cap al futur aquestes reflexions i aquests projectes de comarca que crec que són importants, i més encara ara que hem de tornar a reconstruir. S'ha de comptar amb els museus locals com a part d'aquestes forces de reconstrucció, perquè també són importants. També són referents d'identitat, referents de les arrels del passat, i referents també per a construir aquesta comarca, aquest futur. Son las palabras de Clara Pérez, directora del Museu del Horta Sud, y refrenda lo que nos estaba contando Laura Sena, pues que son referentes y que va a hacer falta mucho trabajo para recuperar todo el patrimonio cultural que se ha perdido, porque realmente hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Exacto, y que en esa reconstrucción que tiene que empezar, pues es importante reconstruir las carreteras, reconstruir los edificios de viviendas, por supuesto, todo el tejido económico, pero los museos, esos museos locales que tienen esa función tan importante, tienen que estar desde el primer momento en el punto de mira. Y sobre todo, como hemos podido escuchar, que son centros que te permiten saber lo que había en el pasado, recordar tu pasado, pero también centros que miran hacia el futuro. Es decir, hay pues encuentros culturales donde pueden confluir multitud de personas, independientemente de la generación o del sector al que se dedique, sino que son guías de nuevas iniciativas que pueden ayudar a fomentar este patrimonio, ¿no?, de los pueblos. Efectivamente. Claro, y otros que no se nos puede olvidar. Es que hay un patrimonio turístico medioambiental, como es la Albufera, como es el río Turia, que a su paso por Manises y por Cuar ha quedado arrasado también literalmente, el cual se está intentando también hacer un análisis de situación, y estamos hablando de más de 100 millones de euros lo que puede estar, porque ha afectado todo, es decir, toda la ruta verde que existía en torno a esos municipios, que conectada con el río, y que a su vez estaba proyectándose el bosque metropolitano que iba a conectar la zona de Fin de Quart de Poblet y Mislata con la Albufera. Todo eso se ha quedado arrasado literalmente. Por tanto, estamos hablando de patrimonio cultural, medioambiental, histórico y de toda índole. Hablábamos del Museo del Palmito de Aldaya y del Museo de la Racholería de Paiporta, entre otros. Vamos a dar la bienvenida a Eva Sanz, del Museo de la Racholería de Paiporta. Eva, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, pues intentando recuperar, como bien decíais, nuestro patrimonio y recuperar nuestro pueblo. Y también tenemos a Francesc Martínez, del Museu del Palmito d'Aldaia. Francesc, bon dia. Bon dia, què tal? Què tal? Supose, Francesc, que treballen moltíssim, no? Sí, així no n'hi ha hores, no donem abastos en el tema de recuperar el patrimoni que encara podem restaurar i refer el que està destrossat. La veritat que és una cosa que no està escrita en els manuals de museus i estem aprenent i treballant tot el que podem. Eva, Museo de la Racholería de Paiporta, aparte de lo que es el museo, la riqueza cultural, el valor artístico, la tradición, la cultura, son muchos elementos que no nos podemos permitir que desaparezcan, ¿verdad? Y en eso es vuestro trabajo, apoyados por supuesto por la Mancomunitat de l'Horta Sud, ¿verdad? Pues la veritat és que sí, nosaltres estem treballant de valent, com diu Francesc, estem fent coses que no apareixen en ningú tipus de manual, però seguim importants perquè, a més del treball de patrimonial, els museus, com el de Francesc o el nostre, són museus en què les associacions estan molt vinculades, se fan molts tipus d'exposicions de les associacions, dels instituts, dels col·legis. Els col·legis constantment venen allí i en aquests moments, més que mai, pues, serem un punt d'activitats perquè els col·legis i els xiquets necessiten activitats dins del seu poble. En aquests moments, a lo millor, moltes famílies no se poden permetre eixir de Paiporta econòmicament perquè s'han quedat sense res. Entonces, els tallers que nosaltres oferíem ara tenen més sentit que mai. Francesc, necessiteu ajuda, necessiteu mans i suposa que també molta confiança i molt de valor per a reprendre la faena, per exemple, de retornar un museu tan important com és el del Palmito d'Aldaia, veritat? Sí, la veritat, ara estem en la fase de tot allò que hem pogut salvar i se pot restaurar, estem en aquesta fase, no? Hem dut Palmitos a restaurar a la Diputació de València, al Museu d'Etnologia i de Prehistòria, alguns particulars restauradors i també les caladores de fusta que tenien de calar palmitos, no? Diem que ara tot allò que es pot preservar de cara al futur estem ara, ho hem dut a restaurar, està en procés de restauració i això ha suposat també una feina tant administrativa com física de transport i de selecció important, no? I costosa en temps i sobretot en emocions, no? Perquè els palmitos són com si foren fills, tens així contemplant-los pràcticament quasi tots els dies en la seva bellesa i després els veus o ve alguns molt danyats o alguns recuperables, com t'he dit, i la veritat que se mescla tot. L'intent de salvar les coses sense tindre un manual escrit que dic jo, sense tindre un protocol, estem aprenent a base d'experiència i les emocions de veure un patrimoni que com ha quedat, no? Però afortunadament podem recuperar moltes peces encara. Laura, como coordinadora intermunicipal, supongo que ver cómo un museo detrás de otro, pues eso, tú lo has dicho, auditorios, musicales, es duro, ¿no? Pero hay que reflotar, como tú bien decías, y hay que ponerse manos a la obra. Sí, es duro porque además, bueno, pues tanto yo como Bartolomé y la mayoría de personas que estamos en la Mancomunitat somos personas muy vinculadas a la comarca del Horta Sud a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Entonces, en mi caso, pues como periodista he escrito muchas veces noticias sobre el Museo de la Racholería, he asistido a actos o he asistido a actividades complementarias del museo y con el Museo del Palmito además tengo una vinculación aún más especial. Yo soy de Alacuás y Aldaia somos dos pueblos hermanos. Yo tengo el reconocimiento de amiga del Palmito, amiga del abanico por parte del gremio de Palmiters hace ya años.
y me encantan los abanicos, soy una defensora de los abanicos, los utilizo, los exhibo, los explico a todo el mundo de quién es el abanico que llevo y tal. Entonces he ido muchas veces al museo, he hablado muchas veces con Francesc sobre nuevas piezas que se consiguen, que son donadas, alguna nueva sección que se abre, etcétera. Es como que son museos que los tienes integrados en tu vida, ¿no? Igual que pues los auditorios en los que a los que has asistido a un musical o una obra de teatro o un concierto y que han marcado y que guardas esos recuerdos. Entonces, realmente es muy duro, pero precisamente por eso tenemos tan claro el papel social tan importante que desempeñan esas dotaciones públicas, municipales, y que son necesarias desde el minuto cero en la reconstrucción social y anímica, además de que es de justicia restaurar ese patrimonio, ¿no? Pero sobre todo anímicamente, es que hay que volver otra vez a los museos a disfrutar de esas actividades, ¿no? De hecho, se ha comentado, los más pequeños necesitan también de estos espacios para conocer su tradición y sobre todo ver que su municipio vuelve a tener esa actividad a la que asistían, ya sea ensayando con las bandas, yendo a consultar un teatro y una exposición. Todo ello hace, yo creo que es de vital importancia que estas generaciones no pierdan el hilo de lo que ha tardado en construirse, porque se pueden sentir a lo mejor en un futuro, si tarda mucho esa recuperación, en no sentirse integrados, digamos, culturalmente por ese tiempo que se ha perdido. Efectivamente, porque ¿qué sería cualquiera de los municipios del Horta Sud sin sus bandas de música? Una o dos en cada municipio. ¿Qué sería sin esa tradición de que en muchas casas siempre hay una persona estudiando música desde hace no sé cuántas generaciones? Por eso también es muy importante recuperarlas cuanto antes, ¿no? Para que puedan seguir esas generaciones incorporándose también. Eva, y además, perdón. Permitirme una cosa, y además que en este momento juega un papel clave y necesario en el momento en que vivo, y es la parte de aportación a la salud mental. Ahora necesitamos terapias para la salud mental. Este tipo de elementos son fundamentales y contribuyen a ejercer la salud mental. No es igual que los psicólogos, es decir, cada uno en su papel, pero esto es un elemento fundamental para la recuperación y la estabilidad en la salud mental. Sí, porque además en la gente joven, lo comentabais esta mañana, Bartolomé, es que es una generación que viene de una pandemia y ahora viene una dana. Especialmente la gente del Horta Sud, que es la que, bueno, algunos otros municipios, pero especialmente el Horta Sud, pues claro, hablamos de una generación que en 5 años han vivido solo catástrofes. En sus últimos, por tanto, a lo mejor una parte importante de su vida, solo han tenido experiencias bastante traumáticas que marcan tu vida, como son 2 catástrofes, el COVID y la dana esta. Lo cual significa que necesitan especialmente un tratamiento muy casi personalizado de cuidado de esa situación mental de cada uno de ellos. En este espacio geográfico necesitamos hacer un tratamiento especial con ello. Por eso también la importancia, insisto, que juegan estos elementos patrimoniales, culturales, turísticos en ese papel importante. Eva, directora del Museo de la Racholería de Paiporta, supongo que la gente se ha volcado también con vosotros, ¿verdad? A ver, sí, ves el cariño de la gent i sobretot pues, veus que te pregunten i quan tornarem a anar, i quan tornarem a obrir, i quan tornarem a fer tot. I els objectes que ha passat en ells, el que diu Francesc, pues, hem recuperat nosaltres també quasi que tots els objectes i des d'ací pues, m'agradaria agrair als companys de l'ECNO que han jugat un paper ahí important, que s'han ajudat moltíssim. En aquests moments els objectes estan en vètera per a ser restaurats. També a la gent de l'inspector de conselleria, que també l'home va vindre en el primer moment a veure com estaven, però sobretot vas per el poble i te van preguntar i quan tornareu a obrir, i quan tornarem a estar allí, quan tornarem a fer una exposició, i els tallers, i quan podrem tornar, perquè nosaltres tinguem una sala anexa que se deixa per a les associacions, quan podrem tornar a les associacions. Jo penso que la gent necessita també que tinguin un al·licient i tornar a recuperar, entre comilles, un poc el que era la seva normalitat. I els museus locals juguem aquest paper, perquè seguem part de la societat, seguem part del poble, perquè des del primer moment el Museu de la Rajoleria li ha donat
li ha donat la mà a la gent del poble. El nostre logotip el van crear els xiquets del poble. O sea, en això que te diga, prou. Está claro. Bueno, pues Eva Sanz, directora del Museu de la Racholeria de Paiporta, i Francesc Martínez, director del Museu del Palmito d'Aldaia. Molta força. Gràcies. I entre tots traurem el sol del fang. De nosaltres, per favor. No, así en esta casa tenim un lema i és que ningú se va a quedar a soles mentre nosaltres tinguem veu pa dir-li-ho a la gent que mos segueix. Moltíssimes gràcies als dos i molta força. Gracias, muchas gracias. Adiós. Claro, es que llega un momento, y me vais a perdonar, no sabes ya qué decirle a la gente. Porque hay que seguir transmitiendo sí, señor. Ese apoyo, sí, señor, y esa fuerza, porque es una catástrofe de una dimensión tan gigante. Es decir, no ha ocurrido en un municipio, ha ocurrido en la comarca del Horta Sud, que somos 500.000 personas y todo el mundo está afectado. Algunos de manera muy grave y otras personas porque tenemos amigos, familia, comercios, donde hemos ido, en nuestros museos, etcétera, todos estamos afectados. Entonces, la dimensión es gigante y además no ha ocurrido solamente en un sector, ¿no? Ha caído este sector industrial o este sector tal, ¿no? Es que está todo arrasado. Yo particularmente soy damnificado. Yo tenía un local de ensayos en Massanassa, pero bueno, también es una pérdida material, sí. Pero el ir allí, el ver, claro, yo entiendo los directores de museo, la gente arraigada del pueblo, la gente de las bandas de música, la gente de los talleres de teatro, que lleguen allí a sus zonas de esparcimiento, como decía Bartolomé, que eso es bueno para la salud mental, que es tu momento de ocio haciendo las cosas que te gusta. Wow. Es que es imposible. Yo lo comentaba a familiares que tengo de fuera de la Comunidad Valenciana, es que si no vienes y lo ves, no te lo crees. Por mucho que te enseñen en la tele, hay que verlo. Y ahí está el papel de la mancomunidad, de toda la gente que estáis trabajando para poco a poco ir reflotando estas poblaciones que como decís también esta mañana, Bartolomé, que aún no se ha tocado fondo. No, es que estamos todavía estamos aún un poco ahí estamos actuando todavía en fases de emergencia. Es decir, algunos se está incorporando el término reconstrucción, que es verdad que hay que planificarlo, pero estamos todavía en fases de emergencia. Hay calles todavía que tienen lodos, hay plantas bajas y garajes que tienen coches dentro que se están todavía sacando. Y se tiene que ya estar actuando sobre el cómo reabrir cuando se pueda negocios, cómo planificar, como estamos hablando hoy, la recuperación del espacio patrimonial, cuando estamos a la vez hablando de intentar atender situaciones de extrema gravedad, de emergencia. Y en ese avance por la recuperación que estáis llevando, el pasado mes de octubre, antes de que ocurriera digamos esta desgracia, ya se puso en marcha un plan por parte de la Mancomunidad que constaba un proyecto de digitalización de los principales museos del Horta Sud que pues en el futuro va a permitir rescatar la memoria de 3 espacios de los culturales afectados por la Dana y sobre todo en esta línea, Laura, que es una piedra que se puso antes de esto y que va a servir para que no se pierda, digamos, el hilo que estábamos hablando. Sí, yo creo que esta acción pues va a poner en valor el papel que tienen también las nuevas tecnologías en la preservación de la memoria. Bueno, esto es un proyecto que se venía trabajando todo el año dentro de la estrategia turística que dirige Bartolomé Fuentes y justamente en el mes de octubre es el momento en el que se hicieron todas las filmaciones y toda la toma de imágenes en los 8 museos que forman parte de este programa, que son el Museo del Palmito de Aldaia, el Museo de la Cerámica de Manises, no nos olvidemos de que es un museo de referencia mundial, también tenemos ese valor en la comarca del Horta Sud, afortunadamente está perfecto, no está afectado, el Museo de la Racholeria de Paiporta, como hemos comentado, el Mars de Silla, el Museo Arqueológico, la Alquería del Pi d'Alfafar, el Museo Comarcal del Horta Sud, el Castell de l'Aquàs, en este caso entró como monumento, y la colección museográfica de Massanassa. Esos eran los museos que en principio entraban, 3 de ellos
han quedado gravemente afectados y precisamente por eso el hecho de que ahora estén digitalizados quiere decir que en breve, en pocas semanas, vamos a poder verlos tal y como eran hasta que vuelvan a estar operativos, porque aquí en ningún caso vamos a decir nunca que esos museos van a cerrar, porque no es así, y que esas colecciones no se van a recuperar. Bueno, sabemos que habrá piezas que se han perdido para siempre, pero confiamos también en la restauración para decir que estarán, ¿no? Pero como puede que algunos abanicos no queden tal y como eran, etcétera, ahora están digitalizados y eso es importante. Y luego sí que aprovechamos para anunciar un cambio que lamentablemente la catástrofe ha obligado a hacer en este proyecto, y es que el único museo que todavía estaba en fase de toma de imágenes, precisamente porque no existe como museo físico, sino que se estaba creando al mismo tiempo que estábamos desarrollando esta estrategia turística, era el Museo Virtual del Mueble de Sedaví. Evidentemente ese proyecto hoy por hoy no es viable. Esos muebles se han destruido, esos catálogos se han destruido, todo el material que estaba preparado para digitalizar en los próximos días. Y bueno, pues esperemos que algún día podamos hacer ese museo virtual del mueble de Sedaví. Por ahora, dentro de la campaña de este año, vamos a incorporar un 9º museo en este programa o en esta acción, que es el Museo de la Semana Santa de Torrent. Ese museo ha sido digitalizado posteriormente a la Dana, tampoco tiene ninguna afección y también lo podemos ver en breve. Toda esa imaginería tan característica, algunas piezas de valor, etcétera, pues podremos verlas. Proyectos inmersivos se distinguen por su especialización en la creación de experiencias digitales inmersivas mediante la aplicación de tecnología avanzada, como nos contaba Laura Sena. Vamos a escuchar a Nuria Barrachina, de la empresa Proyectos Inmersivos. Hola, buenos días. Soy Nuria Barrachina Sabater, responsable de Proyectos Inmersivos. El proyecto de digitalización y creación de experiencias inmersivas para los museos de la comarca Horta Sud incluye la virtualización de 8 museos principales de los municipios de Alaquàs, Saldaya, Alfafar, Massanassa, Paiporta, Torrent y Sedaví. Todos estos museos cuentan con instalaciones físicas, salvo el de Sedaví. La primera fase del proyecto consiste en la creación de un tour 360 para cada museo. Para lograrlo, planificamos las visitas a cada museo desde una fase inicial. Realmente nos anticipamos y gracias, con el fin de realizar tomas panorámicas en alta resolución. Además, se ha elaborado un book fotográfico de alta calidad de 50 piezas museísticas de cada museo, que serán incluidas en la visita virtual con cartelas informativas y catalogación por cada pieza. La visita también contará con un guía virtual tematizado, un avatar humanizado para enriquecer la experiencia. Con estas creaciones buscamos tanto la accesibilidad como la preservación del patrimonio cultural en la comarca. Claro, como decías, Laura, vamos a poder ver cosas que ya no están, o que van a restaurarlas de momento. Exacto. Qué importante ese trabajo que habéis hecho. Sí. Muy importante. Además es que hay que recordar que las últimas imágenes se captaron la misma mañana de la Dana. Fíjate. Claro. Es decir, hemos llegado a salvar pues esa memoria de, en este caso, esos 3 museos casi hasta en el último minuto, ¿no? Era un proyecto que durante el mes de octubre se iban tomando las imágenes, y las últimas programadas, a excepción de lo que hemos comentado de Sedaví, se captaron esa misma mañana. O sea que bueno, pues ha sido una coincidencia temporal a muchos niveles, pero eso nos va a permitir también en breve poder ver el Museo de la Racholería o el Museo del Palmito. Y poder recomponerlos también como estaban, ¿no? Bartolomé, hablabas al principio de este espacio de las rutas de sensibilización. ¿Nos podías explicar un poquito más sobre ellas? Bueno, pues en principio había una colaboración por parte de la Fundación Asud, que iban a explicar precisamente las fortalezas, las bondades y las características de
la Albufera. En este caso, la Albufera, como bien sabemos todos, no está en su mejor esplendor, puesto que ha sido arrasada también. Ahí cabía dos fórmulas, dos respuestas ante esa situación: o anularlo, aparcarlo, o reconvertirlo, como hemos dicho al principio, en llevar a la ciudadanía y exponer un poco, concienciar a la ciudadanía el impacto que ha tenido la Dana en lo que es la Albufera, y por tanto una toma de conciencia de la situación en la que nos encontramos también en la Albufera, lo cual va a permitir que la ciudadanía tenga una identificación con el problema real, el que antes decíamos que era tan necesario, y que valore a su vez la necesidad de recuperarlo. También en esa necesidad que estamos hablando a lo largo de esta conversación, de recuperar lo que había antes, Laura, el Museu del Horta Sud es uno de los laboratorios de campaña del plan de recuperación de fotografías dañadas por la Dana que han emprendido las distintas universidades valencianas, ¿no? Efectivamente, y eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? La importancia que tienen los museos locales que pueden ser multifunción. Bueno, pues en este caso el Museu Comarcal del Horta Sud, que afortunadamente no está afectado. El Museo Comarcal del Horta Sud, para quien no lo conozca, es una casa de labradores adinerados, de una familia dedicada a la agricultura adinerada de principios del siglo XX. Es una casa preciosa que tiene unos valores en lo que son sus revestimientos cerámicos, en todo lo que es la carpintería, etcétera, y luego los propios espacios que nos cuentan la historia de cómo vivía esa gente, ¿no? Bueno, pues ese museo en este momento se ha convertido en un laboratorio de campaña y durante muchos meses va a estar realizando esa función. Es decir, allí cada día acuden personas con una caja en la que llevan pues, fotografías llenas de barro, álbumes, fotografías en marcos, etcétera. Las identifican y a partir de ahí empieza un proceso primero de secado y de limpieza, y en el futuro, bueno, pues conforme avance este proyecto y conforme las universidades tengan más recursos, porque estamos hablando de que aquí fue impulsado por la Universidad de Valencia, pero ya participan todas las universidades valencianas, participa también el ETNO y participan otras instituciones como el Grupo Español de Restauración, etcétera. Bueno, pues conforme vayan teniendo más medios se verá hasta dónde puede llegar ese proceso de recuperación. Pero de momento en el Museu Comarcal del Horta Sud ya hay más de 10.000 fotografías depositadas. Y bueno, la directora del museo está desempeñando un papel importante y el resto es voluntariado especializado. Bueno, pues son personas que o son amantes de la fotografía o son amantes del patrimonio o han estudiado en su día alguna de las carreras que tiene que ver con las bellas artes, el patrimonio, la historia, etcétera, o son estudiantes de algunas de las disciplinas de las que estamos comentando, y entonces van cada día y delicadamente pues hacen ese proceso de secado, ese proceso de limpieza, y bueno, pues hay una parte que evidentemente seguramente no podrá salvarse porque está muy afectada. Hay veces que lo que llegan son auténticos bloques de barro y hay que ir trabajando con ellos muy poco a poco. Pero hay otra parte que sí que se va a salvar, o se va a salvar una parte, y eso es para las familias que están depositando ahí esos fondos, es fundamental, porque hay familias que solo conservan eso de su anterior vida. Solo conservan esa caja. También estáis haciendo una acción social, ¿eh? Me parece fundamental. Sí. Me parece fundamental. Sí. Y puede restaurar mucha, como decía Bartolomé, ¿no? Mucha... vino dos vendedores del mercado de Paiporta, que creo que han tenido un brindis solidario en el mercado, y nos dijeron una frase: lo han perdido todo, ¿eh? El negocio, la casa, la que iban a vender, la que habían comprado... Bueno, hasta que no nos quitemos el fango de la cabeza, no vamos a salir del fango real. Eso sí. Es así, ¿eh? Tienen el barro en la cabeza. Oye, Bartolomé, como responsable del área de turismo y de proyectos europeos, ¿qué papel juegan los fondos europeos en este momento? Clave. Ahora mismo, precisamente, si hay una oportunidad de acelerar toda esta descripción de drama que hemos hecho, una de ellos es las distintas líneas que hay dentro de los Next Generation, que son para el turismo sostenible,
pero también dentro de las convocatorias que Europa lanza en breve. Esta mañana hemos comentado ya en el programa de esta mañana las 4 líneas que hay abiertas hasta febrero del año que viene, pero hay un PERTE que va a salir y hay, bueno, insisto, tanto los fondos estructurales como los Next Generation como los programas operativos tienen convocatorias que van destinadas al turismo y luego algunas concretas que van destinadas a la recuperación de patrimonio. Por tanto, desde una óptica o desde otra hay infinidad de posibilidades. Yo creo que ahí tendremos que organizarnos, impulsarlo desde la propia Mancomunidad para que otras instituciones se incorporen a esa figura de los consorcios, que son las que mejor aceleran los proyectos europeos, y que definamos proyectos no municipales sino supramunicipales, comarcales en este caso, de toda índole turístico, índole patrimonial, índole de infraestructura, y lógicamente en todo eso juega un papel importante el turismo inteligente, el turismo sostenible, el empleo del turismo. Nosotros vamos a intentar aprovechar todas esas oportunidades, entre otras cosas porque somos los grandes beneficiarios de ello. De hecho, no en vano el clásico EDUSI que había, la convocatoria se ha ralentizado y en breve saldrá con una clara vocación de que los municipios DANA sean municipios preferentes dentro de lo que se va a llamar ahora EREDIL, los antiguos EDUSI. Laura, claro, en este momento y desde tu posición con la coordinación intermunicipal, ¿cuál está siendo, digamos, la respuesta y la demanda de los distintos municipios para reactivar otra vez toda la oferta turística, esa dinamización que os están solicitando? Bueno, yo creo que en este momento los municipios, como los ayuntamientos, por decirlo de alguna manera, y ha explicado Bartolomé que están la mayoría en fase todavía de emergencia, no están en fase de solicitar estrategias turísticas. Otra cosa es que sí que tienen claro que su patrimonio se ha de rehabilitar y que sus dotaciones culturales tienen que volver a estar en marcha, ¿no? Los auditorios, los museos, en la parte ciudadana, las bandas de música, las asociaciones culturales, festivas, etcétera. No olvidemos la riquísima cultura festiva que tenemos en nuestra comarca. Yo creo que, bueno, sí que tienen claro y todavía hemos de pasar salir de la emergencia para poder hacer planes más específicos, porque bueno, hay que atender todavía, pues eso, todavía tenemos que quitar el fango primero antes de que se plasme en peticiones concretas y poder hacer ese plan, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos ya con la actitud de ir por delante en este tipo de acciones que se tendrán que hacer. De hecho, analizando las dos respuestas ahora que hablabais pues, de fondos europeos y de los municipios, es importante también la coordinación entre administraciones, porque claro, los ayuntamientos llegan hasta donde pueden llegar. Si por ellos fuera, llegarían a todo, pero no pueden a todo, y lo primordial, como bien estáis diciendo, primero es quitar el barro y el fango de todas las zonas, pero no se pueden descuidar otros aspectos y para ello también tienen que entrar las administraciones más grandes. Vale, por supuesto, es decir, y más en este caso, el impacto de la DANA no es un algo que ha pasado en un municipio. Es decir, aquí tiene que verse desde un punto de vista global. Hablamos, Laura lo ha comentado antes, hablamos de cerca de 500.000 de habitantes, de un impacto económico de en torno al 20% del Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia, también más del 25% del tejido empresarial de la provincia de Valencia está afectado. Por tanto, estamos hablando de que la solución, la respuesta a eso, como bien se ha visto en la prevención, pero también en la actuación de emergencia que todavía se está, o entran otras administraciones o no es posible abordar eso con seriedad. De hecho, es imprescindible que se mejore la coordinación entre administraciones para que
no sufran los efectos que está sufriendo esa, en mi opinión, falta de coordinación los propios ayuntamientos. Aquí los alcaldes y las alcaldesas son los que realmente están aguantando el mástil más importante de este barco que como bien se vio en su día iba a la deriva, que fue el impacto de ello. Y aquí hay que pedir que se tome conciencia del alcance, de la magnitud del drama de esta situación, para que la respuesta no sea caer en el olvido. Es la peor amenaza que podemos tener los municipios que estamos a caer, es caer en el olvido. Caer en el olvido del resto de las administraciones. Y ese riesgo hemos de ser nosotros los que trabajemos para ello. Vamos a estar permanentemente instando, y se ve a diario las alcaldesas. Ayer, el pasado mañana, voy a un encuentro con la administración provincial y la autonómica de estatal a insistir en que esto es imprescindible, que esto no se puede dejar en el olvido o moriremos. Y luego y con nosotros moriría también una parte importante de la provincia de Valencia. Es coordinación, efectivamente. Trabajo colaborativo, como trabajamos normalmente los pueblos o las comarcas, ¿no? O el tejido asociativo. Eso tienen que hacer las administraciones superiores. Y también yo vuelvo a insistir, poner mucho dinero. Esto no solo se arregla con buena voluntad, esto no solo se arregla con voluntariado, esto se arregla con muchos millones de euros. Y tienen que venir a esta comarca, porque esta comarca, como acaba de explicar Bartolomé Fuentes, lleva muchas décadas siendo la principal generadora de empleo y de riqueza de la Comunitat Valenciana, y con un peso importante en el Estado español. O sea que ahora toca devolvernos una pequeña parte de lo mucho que hemos aportado. Y luego creo que también nosotros como ciudadanos debemos de asumir también un grado de responsabilidad en lo que estábamos comentando, de ser conscientes de cómo podemos nosotros ayudar en la medida de lo posible en la forma de consumir el producto local, de ir a los espacios que estamos nombrando cuando estén rehabilitados, que muchas veces los propios ciudadanos de Valencia no saben lo que tienen a 10 kilómetros. Entonces, estamos aquí en estos micrófonos también actuando, y la audiencia sabe que constantemente apostamos por estos productos locales, por la dinamización de nuestras comarcas, y es fundamental que como ciudadanos también seamos conscientes de que tenemos la oportunidad de acelerar esa ayuda en la medida de lo posible, que es acudiendo a estos municipios y disfrutar de todo lo que ofrecen. Hay una llamada, hay como una pequeña campaña que es simbólica, pero bueno, ya que en los últimos años la cultura del esmorzaret se ha arraigado, ¿no? Y se ha puesto en valor, bueno, pues ¿por qué no ir cuando llega el fin de semana, ir viendo los bares que van reabriendo en los municipios del Horta Sud y acudir a ellos a almorzar y a convivir? Es una magnífica idea, en mi opinión, porque además de que vas recorriendo la recuperación y viviendo un poco la recuperación de esos municipios, que a su vez vas tomando conciencia del alcance que ha tenido, es que además estás promocionando en ese momento un espacio que necesita mucho esa promoción. Lo ha dicho Laura también muy bien, que es muy importante que las administraciones inyecten, la autonómica, la estatal, la europea, inyecten partidas económicas, que además se organice bien para que se simplifiquen la mayoría de los procesos que se puedan simplificar, para que llegue rápido a toda la ciudadanía, a todos los perjudicados, y que a su vez, lógicamente, que tengamos estructuras organizativas. Es decir, los ayuntamientos necesitan personal formado que sea capaz de gestionar esas fondos. Necesitamos personal técnico que evalúe. Pensemos que hay miles de edificios, de fincas, de viviendas, que los servicios actuales que tienen los ayuntamientos son incapaces de hacer diagnóstico de si esa vivienda, esa finca está para continuar viviendo o no. Y por tanto es ese llamamiento a que envíen técnicos cualificados para que simplemente verifiquen o no de qué grado de afección o no tiene una finca. Pensar la cantidad de viviendas que hay en cada uno de los municipios. Eso tiene que verificarse. No podemos encontrarnos con sorpresa en un momento determinado por falta de revisión de esos espacios. Tienen que venir de cualquier punto de España y de Europa. Yo estoy haciendo como partenaria, pidiendo, a mí me llaman y me piden de Francia, de Italia, de Bélgica,
¿qué necesitábamos? Nos decían hace una semana, yo no enviéis ni agua, ni comida, ni leche, ni nada. Enviar técnicos, enviarnos técnicos, arquitectos, ingenieros que nos ayuden a darle tranquilidad a la ciudadanía, que puedan estar preocupados si sus viviendas, a pesar de no haberle tenido ningún impacto, el subsuelo, lo que es la parte de la cimentación, está en condiciones. Por tanto, eso es vital. Y luego a las infraestructuras que están bajo tierra, como son los colectores, y que en muchos sitios están muy afectados, esta mañana lo comentábamos, eso tiene que haber técnicos que vengan y que evalúen, porque no podemos encontrarnos que dentro de 4 días, cuando la gente empiece a volver a su normalidad, se encuentren que el problema lo tenemos enterrado bajo el suelo. Eso es importantísimo, anticiparse a todo eso. Bueno, pues Bartolomé Fuentes, responsable del área de turismo y proyectos europeos de la Mancomunitat Intermunicipal del Horta Sud, Laura Sena, coordinadora intermunicipal. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde. Me parece fundamental vuestro trabajo, a los compañeros que representáis también, porque lo que ha pasado es muy gordo y como dirían en valenciano, tota pedra fa paret, y en este caso, entre todos, pues intentaremos salir, sobre todo, como decían Francesc Martínez y Eva Sanz, ¿no? Directores de museos, no nos olvidéis, pues de eso se trata, desde la Mancomunitat Intermunicipal del Horta Sud, pues no se olvida la gente y estáis trabajando y tal como nos habéis explicado hoy. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y recordar que este plan está patrocinado por el área de turismo de la Diputació de Valencia y por la Mancomunitat del Horta Sud. Gracias por estar aquí, de verdad. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es la 1:00 PM, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. 24 horas después del atentado, Rusia ha anunciado la detención de un sospechoso por la muerte del teniente general Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química, y su asistente. La única información que ha trascendido hasta el momento es que el arrestado es de nacionalidad uzbeka, nacido en 1995. Los investigadores aseguran que este hombre fue quien colocó el artefacto explosivo que acabó con la vida del general ruso. Dicen además que ha confesado. Según el Servicio Federal de Seguridad ruso, durante el interrogatorio, el sospechoso afirmó haber sido reclutado por las fuerzas especiales ucranianas. Esta tarde, por cierto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe en Bruselas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para una reunión informal donde discutirán los próximos pasos en la guerra contra Rusia. En la reunión se espera la participación de varios jefes de gobierno como Giorgia Meloni, Donald Tusk y Olaf Scholz. El Reino Unido debe estar representado por el ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, al tiempo que por la Unión Europea estarían presentes la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Sobre la mesa de la reunión, el envío de tropas a Ucrania para asegurar un eventual cese del fuego entre Kiev y Moscú. En los mercados financieros, avances generalizados los que vemos hasta ahora en las plazas europeas. En la jornada en la que la FED comunicará su decisión sobre los tipos de interés, el mercado descuenta que bajará en 25 puntos básicos el precio del dinero en Estados Unidos. Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Todo el mundo está de acuerdo, o el 95% de los agentes de mercado,
encuestados están de acuerdo en que se va a producir una bajada de 0,25% del tipo de interés de objetivo que se plantea la Reserva Federal para que dentro de ese intervalo se mueva el interbancario un día en Estados Unidos, y que probablemente en las indicaciones para el año que viene pues se puede deslizar algún indicio de que la Reserva Federal pueda tomarse alguna pausa en la bajada de tipos, dado que la inflación parece que se resiste a seguir bajando en Estados Unidos. Plazas europeas que operan, como decimos, en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas de 0,5% al 11.645 puntos. Avances del 0,19% para París, del 0,26% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,32% a 4.958 puntos. Dentro del CAC parisino, subida para los títulos de Renault, arriba un 6,07%. Sube Renault al calor de la información de que Nissan y Honda estarían planteándose una fusión. Dentro del DAX alemana, subida para las acciones de Commerzbank, arriba un 3,22% tras conocerse que Unicredit ha elevado su participación en la compañía alemana. Dentro del IBEX 35 es Grifols que lidera las caídas del selectivo, lo hace con una corrección del 2,23%. En positivo SEAG, quien comanda los avances con una subida del 1,97%. En el mercado de divisas, el euro se compra y vende hasta ahora a 1,0449 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,57%, 73 dólares 61 centavos. Mercados europeos pendientes, como decimos, de la FED, pero también del dato definitivo de inflación de noviembre en la zona del euro. La inflación en la zona del euro subió en noviembre 2 décimas hasta el 2,2% en tasa interanual. El dato, no obstante, se coloca una décima por debajo de lo estimado inicialmente. Excluyendo el impacto de la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se mantuvo en noviembre en el 2,7%. Otras noticias. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos al apreciar en su actuación indicios de bastantes delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado caso Koldo. El juez ha dictado un auto en el que sostiene que lo declarado por Ábalos la pasada semana no se aviene con los documentos y declaraciones que obran en el sumario, que contienen indicios de que pudo prevalerse de su condición de ministro de Transportes para, a cambio de determinados beneficios económicos, determinar la adjudicación de contratos para la adquisición de material sanitario a las empresas de Víctor de Aldama durante la pandemia de COVID-19. Y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, en la que no se apropió de ninguna marca, y ha asegurado que no intermedió a favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública. Antonio Camacho es su abogado. Mi cliente ha declarado, es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. No te pierdas la mejor feria de chocolate de la Comunidad Valenciana. Del 31 de enero al 3 de febrero, disfruta de los mejores artesanos chocolateros y un sinfín de actividades. Deleítate con delicias y endúlzate la vida. Ayuntamiento de Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. No corra riesgos. Redes de seguridad,
cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. En diciembre, Bioparques Bionadal, con la doble promoción infantil más esperada. Entrada de un día online y mínimo día anterior, €1. O pase anual, también €1 para acciones solidarias de Fundación Bioparc y Bionadal. ¿Quieres un arroz a leña de verdad? En Granja Santa Creu te esperamos con los mejores arroces, pescados y carnes maduradas. Auténtica cocina de mercado mediterránea con las recetas tradicionales. Celebra tus eventos especiales en un entorno único. Restaurante Granja Santa Creu. Salida 16 de la pista de Ademuz. granjasantacreu.com. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Sintoniza en tu televisor el Toro TV y verás la televisión hecha a tu medida. El Toro TV, la que estabas esperando. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Un testigo llamado Cervantes. Una apasionante novela que nos rescata a un joven e intrépido Cervantes, soldado de los tercios y preso en Argel. Crimen, traición y misterio. Una historia real e inédita en la literatura sobre la vida de Cervantes. Novela histórica basada en unos hechos reales en la Valencia de 1580. Un testigo llamado Cervantes, de Begoña Valero. En las mejores librerías. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Pasan 10 minutos de la 1 y afrontamos la segunda hora, donde pues a ver si puede participar nuestra Rosa Vázquez, y luego tendremos nuestra sección del motor, que no nos hemos olvidado, ¿eh, Diego? No nos hemos olvidado. ¿Tenemos algún mensaje, Atenea Sastre? Me encanta hacerla trabajar. Oye, que yo trabajo. Ella es mujer. Dinos cositas. Pedro nos da los buenos días. Hola, Peter. Hello, good morning. How are you? Buenos días, Pedro. Empieza el sarao. Empieza el sarao. Y Mercedes nos da los buenos días. Ay, qué bonito. Escucha, vosotros no sé si sabéis, si estáis siguiéndonos en YouTube, Mercedes lo hace ella, ¿eh? Es una brico girl. Como unos consejitos, pues Mercedes. Qué chulo el Belén. Qué bonito. Y qué buena idea lo de las lucecicas dentro de una botella y todo esto. Pues nada, buenos días para vosotros también. Recordad que nos quedan 3 números para el sorteo de Lotería Primitiva de mañana, que son 20 millones los que hay en el bote. Y Diego, venga, llama un poquito a la suerte. Vamos a hacer un poco de ¿qué? De lotería.
Estaba ahí echándose a Atenea y no sabía si era que sí, si era que no. Como viene Navidad, tengo a Diego ahí. Bueno, ya sabéis, mensajes al 690 19 95 65 690. Que ya teníamos 4 números. 19 95 65. Ves hablando, ahora vengo. No, te lo voy a decir. No, ves hablando. El 12, el 17. No, el 12. El 17, que era el cumpleaños de la amada de Pedro. El 29 de Jorge. Y luego falta uno, eran 4. El 12, el 17, el 29 o 3. ¿3? Los he acertado. Esto es lo que pasa cuando uno va de sobrado y no se apunta las cosas. ¿Quién? ¿Cómo quién? Como tú. Pues si yo los he acertado. Los he acertado. Te iba a decir una cosa, pero ya no te digo. Pues no era el 3, no. Era el 8. Nadie ha dicho el 3. Paloma el 8. Ves, Paloma me falta. Pedro el 17, Esteban el 12, Jorge el 29. ¿Ves? Me ha faltado el 8 de Paloma porque de la ecuación no he sacado a Paloma. Bueno, sí, la he sacado, claro. Te fijas en otras cosas. Es que yo pensaba en los oyentes y eso... Paloma es, aparte de colaboradora top, sus padres, que se te olvidan, son fieles oyentes de Mañana es Tarde. Que lo sepas. A ver si así. Los cuidamos un poquito. Bueno, pues seguimos esperando esos números. Nos quedan 2. 690 19 95 65. Nos queda solo uno. ¿Cuál? Ahora Paco nos ha mandado el 18, así que falta uno. Uf, ya no me gusta tanto. 12, 17, 18... El 8. ¿El 18 por qué? Paco nos lo tiene que explicar. Porque había puesto el 17, pero como justo cuando lo ha escrito estabas diciendo que el 17 ya estaba pillado, pues he dicho, pues el 18. Vale. Vale, y acaba de entrar el último número. Muy bien. ¿Qué de es? Mercedes. De Last. El 50. No existe el 50. Mercedes, es del 1 al 49. Pues el 49. No, lo tiene que decir ella. Lo acaba de decir, el 49. Si es que yo... Pues muchas gracias. Pues queda dicho el 8, el 12, el 17, el 18, el 29 y el 49. Bueno, variadito, Escucha, variopinto. 20 millones de euros. De lereles. De lereles. Y os recordamos que tenemos pendiente el asesino misterioso de Navidad. Tranquilos, hoy no vamos a poner el audio. Hoy no vamos a poner audio porque os tengo que decir que han llegado, no en tromba, pero sí que han llegado bastantes mensajes y casi todos, el 95% con la respuesta correcta. Luego, tan difícil no es. No. Pues que ayer Paloma me hizo un lío lioso. Yo sigo pensando en el gato. ¿Y tú, Diego? Pues estás apañado con el gato. El gato está demostrado que no es. ¿Por qué no? Porque estaba claro que él iba a donarlo todo a los gatos. Hay muchos gatos. ¿Qué gato es? ¿Milú? No hay tantos. Mira. ¿Has aprendido? Acordaros que a partir del día 2, porque el día 1 tenemos Fuchinilla, día de Año Nuevo, tenemos las aventuras de Milú. Un breve espacio de un par de minutos contando el día a día del gatito. ¿Te parece bien? Sí, tú eres el jefe. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente colaboradora que está hoy de brindis solidario, que no es otra que nuestra querida Rosa Vázquez. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Días de gloria entre tú y yo. Días de vino y rosas, y vida será hermosa. Días de gloria para los dos. Óyeme, linda. Rosa Vázquez, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? How are you? Very well, Fandango. ¿Fandango? Fandango el que tenemos aquí hoy. Fandango, exactamente. Bueno, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí hoy, bueno, muy contenta, todavía un poco con la resaca emocional de ayer,
de la fantástica velada que nos ofrecieron los compañeros de 5 Barricas de la mano de Jaime Nicolau. Bueno, escucha, ponme el redoble, Atenea. Vale, un segundo. Mejor evento del año en los premios 5 Barricas para... La Mostra de Proaba. ¡Campeones nosotros! ¡Campeones! ¡Qué grande! Enhorabuena. No sabes lo que me alegro, Rosa. Bueno, la enhorabuena es para todo el sector agroalimentario porque absolutamente en la muestra de vins y alimentos de la Comunitat Valenciana están representados todos nuestros productores, todos los sectores, de norte a sur y de este a oeste de la Comunitat Valenciana. Así que, bueno, pues es un reconocimiento compartido con todos que lo hacen posible y con todos aquellos que bueno, pues que se suman al movimiento de Proaba para cultivar y dar a conocer la cultura vitivinícola y gastronómica de la Comunitat Valenciana, que es importantísima. Yo te tengo que decir que enhorabuena. Yo sé lo que... Bueno, desde esta casa, y así lo hemos transmitido en varias ocasiones, sabemos lo que os lo trabajáis. Para mí es como si hubiésemos ganado nosotros. Claro. Te lo digo de verdad. Hemos ganado todos. Y además, o sea, hemos ganado todos porque el consumidor lo ha decidido así. Claro. Es el consumidor, la gente joven, la gente menos joven, me da igual, el consumidor, todos los visitantes de la muestra, esas 50.000 personas que pasan cada año por la muestra, que han votado, que contagian, que quieren nutrirse de cultura vitivinícola, que quieren saber cuáles son los productos de aquí, que lo quieren saber ahora, que saben lo que es la calidad, que tienen ese nivel de conocimientos o que quieren tenerlo. Y es que ellos, y gracias a ellos, estamos donde estamos y son necesarios para que la rueda y el sector primario se ponga en pie después de todo lo que ha pasado también. Es que es importantísimo. Yo creo que no es porque sea aprobada, pero es que se ha hecho justicia y me parece lo más solidario y lo más ético para toda la Comunitat Valenciana. Es un reconocimiento para todos y de todos. Así que no puedo estar más contenta, y por todos vosotros, por todos los medios de comunicación, administración pública, administraciones públicas, los medios de comunicación que sois imprescindibles y los consumidores que nos han puesto ahí también, que hacen que la muestra se consolide de año en año. Y eso, pues sin ellos no seríamos nada. Bueno, pues enhorabuena, Rosa, de verdad, qué guay. ¿Y hoy dónde estás? Pues estoy en Catarroja. Estoy en el mercado municipal. Estamos, bueno, pues en colaboración con FEMERCAT, con la Generalitat Valenciana, con la Dirección General de Comercio y con el Mercado Central de Valencia, pues estamos haciendo una serie de brindis solidarios para iluminar la Navidad en los mercados, para pedirles que sigan en pie, que sigan iluminando, que tengan fuerza para seguir adelante, que necesitamos los mercados municipales en todas las ciudades porque son el origen de la ciudad. Sin la primera manifestación de ser ciudad, una ciudad, se debe sin duda alguna al mercado municipal, porque ahí, en torno al mercado municipal, gira la vida de una ciudad. Así que, bueno, pues transmitirles esas ganas de seguir adelante, iluminarles con unas burbujas de cava valenciano, por supuesto, con los adornos de Navidad que desde diferentes mercados de España se ha enviado a las localidades afectadas para poner y adornar los mercados municipales. Y bueno, pues no podíamos no estar aquí, Juanfran. Era pues obligatorio. Y tengo por aquí, bueno, estamos de suerte porque precisamente ahora nos estamos empezando a mover al siguiente mercado, que es al Gemesí, pero tengo aquí conmigo a un tesoro de mujer, que es Maribel Sáez, y es la directora general de comercio. Y bueno, pues ella, como responsable de la administración pública y aparte por su talante y por su calidad humana,
pues está en este ir y venir por los mercados municipales, dando todo su apoyo y trasladándoles pues todas las ganas de seguir adelante. Ahora teníamos unos niños del coro del Colegio de San Antonio de Padua, de aquí de Catarroja, y bueno, pues también se ha dirigido a ellos y bueno, pues aquí estamos. La tengo en estos momentos aquí a mi lado. Bueno, pues Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Comunitat Valenciana. Bienvenida a Mañana es Tarde. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues bueno, muy bien. Mira, hemos tenido aquí a los representantes de la Mancomunitat del Horta Sud en la primera parte del programa y se me antoja impepinable hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué falta hace estar al lado? Mal, ¿eh? Dime. Os escucho un poquito mal. Uy. Vamos a ver si podemos Vamos a intentarlo. mejorar la conexión. Maribel, qué importante es estar al lado ahora de las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Pues es fundamental además. Es importante porque ahora todo el mundo, y a mí me parece excepcional, está mirando hacia el comercio local, hacia el comercio de proximidad. Y yo creo que eso no se debe perder. Yo siempre lo digo, que las ciudades se iniciaron a través de alrededor de los mercados municipales y de la prosperidad que daba el comercio. Y la reconstrucción tiene que pasar por eso, sin lugar a dudas. Claro, y esta acción de visitar los diferentes mercados municipales damnificados, de estar con su gente, de darle apoyo, de ver que estáis ahí, ¿no? No dejas de ser una directora general. Bueno, pues eso también debe de ser muy importante para toda esa gente que de momento pues no pueden más eso, ¿no? Que realizar brindis solidarios y trabajar hasta ver un poquito la luz del sol. Claro, ¿sabes qué pasa? Que mi dirección general es muy, muy de calle y tiene que ser muy de calle. El que no vea mi dirección general como tal está muy, muy equivocado. La gente para la que yo trabajo y con la que yo trabajo son los comerciantes y los comerciantes están en la calle, entonces yo tengo que estar con ellos, sin lugar a duda. No en esta situación, sino en todas. De hecho, Maribel, los comercios y en especial, como bien nos ha comentado Rosa, esos centros que son difusores de cultura y del comercio de proximidad, como son aquellos negocios locales, tienen que estar arropados por las administraciones, como es la dirección general que nos estás comentando, pero también los consumidores debemos hacer un fuerte papel para consumir en estos productos. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas. Es importantísimo que el comercio y el consumo y los consumidores vayan de la mano. Además, nos lo podemos permitir porque tenemos un comercio en la Comunidad Valenciana que es un comercio de absoluta calidad. En servicio, en producto, en proximidad. Yo siempre digo que cuando uno entra al comercio local, entra por un producto y sale con el producto y con el amigo. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Es que aportar ese valor humano para cualquier negocio es fundamental y de hecho transmite confianza y transmite seguridad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado todos comprando en grandes superficies y olvidándonos de estos comercios locales que al fin y al cabo ese valor que te aportan se redistribuye otra vez en la economía local y al fin y al cabo te repercute para tu bien? Claro, aquí la verdad es que todos somos generadores de economía y todos podemos convivir, eso es importante. Pero claro, hay que tener un cariño muy, muy, muy especial al pequeño comercio, que abre y cierra la persiana. Tú sabes que el pulmón que tiene un pequeño comerciante, que al fin y al cabo es un empresario como otro, pues no es el que puedan tener otros, pero todo el mundo puede convivir. En el sector comercio todos caben, pero sobre todo cabe la solidaridad con el que menos puede. Porque, Maribel, es muy importante apoyar también a las personas que hay detrás de estos negocios. Claro, es fundamental. Mira, yo siempre digo que hay que ayudar de tres formas, en este caso, sobre todo con el tema de la Dana, es aportar todo lo que podamos, y ya no solo hablo de dinero, que también, por supuesto, y sobre todo quitarles muchas preocupaciones. O sea, yo creo que en este momento que estén pagando ciertos impuestos es absolutamente vergonzoso y las administraciones tienen que tenerlo en cuenta. Y luego otra tercera cosa que hay que tener en cuenta es el tema de los seguros y de los consorcios. Tienen que demostrar para lo que están. O sea, lo que no puede ser es que el sector de los seguros
o el consorcio en este momento no está en lo que tiene que estar, y creo que es importante. No podemos generalizar nunca, esto es muy, muy importante. No podemos generalizar nunca, pero la verdad es que en mi día a día el tema del consorcio es preocupante para el pequeño comercio. Bueno, pues Maribel Sáez, directora general de Comercio, y bueno, que muchísimas gracias por habernos atendido. Mañana es tarde. Un día, si puedes, te vienes aquí al programa y hablamos largo y tendido, porque hay mucho de lo que hablar, de comercio, de artesanía y de consumo aquí en la Comunidad Valenciana. Gracias por atendernos. Pues yo estaré encantada de estar a vuestro lado. Os deseo una feliz Navidad y una muy buena compra en el comercio de proximidad, que seguro que lo vais a hacer. Estoy predicando a un converso, ¿no? Que se dice. Igualmente, y gracias por estar al lado de los que más lo necesitan en estos momentos. Faltaría. Lo mío es vocacional. Bueno, hay otros que ni aparecen, ¿sabes? Es lo que hay. Bueno, pues... Que no vamos a dar nombres. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Rosa? Un segundito, que te la Vale, paso. gracias. Bueno, Juanfran. hola. Oye, qué encanto. ¿Cuándo nos la traes aquí al estudio? Pues eso es cuestión de su agenda. Pues- Si puede el miércoles que viene, pues el miércoles que A viene. ver, no. Por ahí no pasamos. El viernes que viene, el miércoles que viene no. Claro. Ni el anterior tampoco. Ni el de siguiente después tampoco. tampoco. Entonces, es que claro... Es Encima que le vamos a dar miércoles de vacaciones a Rosa. Os habéis adelantado. Yo te iba a decir, Rosa, que te vengas el lunes y brindamos. Vale, venga. Es que el martes tampoco hay. Pues ahí estaremos el lunes. El lunes vamos a el lunes liarla. tenemos que poner un seguridad privada ahí en la puerta para ver cuánta gente entra. El lunes va a ser un día muy grande. Te esperamos, ¿eh? Habrá que llevar un poquito de cava, ¿no? Tú traes lo que tú quieras, pero Vale. con tu presencia nos sobra para felicitarnos todos la Navidad. Venga, Vale. eso está hecho. Rosa, enhorabuena Venga, y a seguir ayudando y dando ánimos a esta gente que lo está necesitando tanto en estos momentos. Venga, enhorabuena a vosotros y muchas gracias por darle voz a todo esto. Muchas gracias. Un beso muy grande. Un abrazo. Adiós, premiada. Ale, Venga, a disfrutarlo. felices. Champions. Chao, hablamos. Chao, chao. Chao, chao. Oye, que Maribel Sáez Martínez, que ahí claro lo tiene la directora general, ¿eh? Hace falta esa cercanía y esa sinceridad. Y empatía. O sea, sinceridad, porque Porque escucha, como representante política que es, cuando haya llegado a algún sitio se las habrá tenido también que seguro, escuchar. seguro. Pero bueno, como todo, va en el sueldo. Sí. Exacto, para eso exacto. eligen ser Pa eso están. representantes del pueblo. Bueno, ¿tenemos algún mensaje más por ahí? Sí, no, sí, se ríe. Alguno que Sí, otro. es que tenemos unos cuantos y tengo que repasar. Fiesta. Espérate que... El primero. Primero campanitas. A ver, Son que- campanitas traviesas, Pero ¿eh? esto es... Fermín Parecía el... el... Dale. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí es la bolita? Es música de cirquense. Circense. Circense. ¿Tú eres licenciado? En circo no. ¿Cómo eres profesional? Eres profesional si cobras. Eres profesional. Toma, ¿quieres cobrar? Psh. Bueno, mensajes. Nada, que Mercedes nos decía que se le había ido la olla con el numerito y que esos 20 millones son nuestros. ¡Yepa! Ojalá. Paco nos decía que el 17 porque era su cumpleaños. Ah, O sea que estamos muy de bien, cumpleaños. Paco. ¿Hoy? No, hoy dice es, el hoy es 17 18. Ah. El 17 fue ayer. Ayer fue el cumpleaños de Paco, fue el aniversario también de No, la ayer pareja. fue el cumpleaños de Paco, no. Uy, ha dicho el 17. Pero no, sería el 17 de otro mes. Ay, yo no lo sé. Paco. Ha puesto ayer, ¿Ayer fue su cumpleaños también? pero no sé si... Supongo que sí. Ayer felicitamos el cumpleaños De la pareja la amada de Pedro. De Pedro, la amada. La amada. Bueno, ¿algo más? Me gusta mucho esta música. Esta la vamos a adoptar, aunque no sea Navidad, ¿eh? Esta está muy chula. Sí. A ver, supuestamente tenía toques navideños, por eso. No, está muy pero chula, está muy chula. No se notan. Sí, producción, se un nota, 10. se nota que te la has escuchado, al principio. Sí, como yo ayer, que Se di ríe, paso se una ríe. ayer di paso una canción navideña y también salió ahí lo que quiso. Sí, confirma que ayer era su cumpleaños, 56 años. Wow. Paco, felicidades. Felicidades. Claro, que callado te lo tenías. Qué callado te lo tenías.
Bribón. O sea, el año que viene tendremos que felicitar el A Paco. 17 de diciembre Bueno, a Paco y escucha. a la amada de Pedro. O quien sea. Ay, señor. Bueno, ¿tenemos algún mensaje más? To be continued. No, venga, va. A ver, Esteban preguntaba que si el almuerzo del lunes, perdón. Sigue en pie, sí. Pero bueno, ya lo habéis respondido antes, así que... Sí, Esteban. Nosotros no nos echamos atrás, más que nada porque estamos aquí. Entonces nosotros vamos a ir. Quien quiera, Carrer Gremis, número 1, quedamos aquí en la puerta de entrada del edificio de las provincias, planta baja, y nos vamos al Bar Mutua a tomar un pisco labis. Y como me ponga tonto, me llevo ahí el equipo. ¿No? Con el instrumento allí. Ostras, la que se puede liar ahí. Pues No. Bueno, pues hacemos una pequeñísima pausa porque amplía la imagen. No margines. Porque tenemos ya aquí ¡Chan! Nacho Santos, nuestro experto en motor, que nos ha hecho hoy el favor de... No sé si le ha venido bien, si le ha venido Lo mal. pagaréis en Cava. Vale, el lunes. ¿El lunes vienes? No creo. ¿No puedes venir un poquito a brindar, aunque sea? Almorzar. Hombre, ese precio... Ya exageré, ¿ves tú? Sí, Al final interesante. va a haber instrumentos y todo. Miedo me dais. No te creas. Somos profesionales del instrumento. Sí. ¿Cobramos por tocar? Somos profesionales. Cobras por tocar. Bueno, no hay pausa. Pon la sintonía de Nacho, venga. Muy buenas, Nacho Santos, ¿cómo estás? Muy bien. Vengo del circuito, está aquello bastante bien. La entradita está, pues eso, han tenido que hacer un desvío, pero lo que es la pista y las instalaciones están al 100%. Así de claro. Qué guay. Importante, ¿no? Bueno, ya nos lo dijo el director, que yo para el año nuevo... Vida nueva. Vida nueva, pobrecito. Sí, bueno, hay un tramo de 50 metros que está completamente levantado y se ha arrasado la pista de entrenamiento de karting, y por ahí están pasando los coches, los camiones y los camiones de los militares, que tienen una base allí también para seguir con el tema de la Dana, que creo que vamos a tenerla bastante tiempo, por lo que veo. Pero bueno, las cosas son así. Es eso. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Entre Pues otras mira, cosas? hoy vamos a ir directamente con historias del circuito, porque traemos a un personaje espectacular. Vamos a hablaros de una cosa que sabéis que está en las casas, que se llama la columna seca, y os vamos a recordar la carrera que hay para este fin de semana, que es una clásica que cumple 50 tacos, y es aquí en Valencia, que es la subida al Garbí. La mítica subida al Garbí entre Serra y pues cumple 50 años, y bueno, es una clásica que se consiguió continuar a pesar de que, bueno, hubo sus problemas legales, pero se ganó un juicio contra la Consellería que prohibía que se disputara porque era un parque natural, pero como se demostró que había tradición de competición antes de que se decretara como parque natural, se permite una vez al año que hay una competición que está controlada, regulada y es lo más civilizado. Buah, 50 años, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto. Yo he visto ahí tortas espectaculares, carreras increíbles y muchísimo aficionado que se va allí como en Gran Bretaña. A las 7 de la mañana están allí con su neverita y tal, y se vuelven a las 2 de la tarde. Pues vamos con las historias del circuito. Suena la música épica porque es que el circuito es épico ya. Todo lo que tú has vivido allí. Bueno, y lo que tenemos que vivir, ¿eh? Yo digo que hace 25 años que tenemos 25 años, parafraseando a Serrat, ¿no? Por decirlo. Te tengo que decir que cuando hablas del circuito te brillan los ojos. El otro día me fijé y me lo he pasado, te cambia el semblante. Me lo he pasado muy bien, lo sufrimos mucho, estuve en reuniones tremendamente importantes en Consellería, la Consellería cumplió. Que nadie olvide que este era un proyecto socialista que se había olvidado en un cajón y al final salió el dinero después de moverlo muchísima gente. A mí me recuerda a la Cheperudeta, que es una imagen popular costeada por el pueblo de Valencia, que nadie lo olvide, que no la pagó la Iglesia, sí, que está costeada por el pueblo de Valencia. Y la custodia del Corpus también. También, esa no lo sabía. Esa la pagó el pueblo también. Pues mira, nos vamos con el responsable de tirar adelante el circuito,
un hombre que tiene una historia particular eterna. Podemos llenar 3 horas de programa con lo que es él, porque revolucionó todo lo por donde ha pasado. Cambió el motociclismo nacional, cambió el automovilismo, consiguió que Fernando Alonso llegara a la Fórmula 1. Su hijo estuvo en la Fórmula 1, de los pilotos más rápidos que podemos pensar que ha habido, pero luego tuvo el privilegio, el honor y nosotros la fortuna de que él llevó hacia adelante el circuito el primer año. Nos referimos al que fuera editor y director de la revista Solomoto, histórica Solomoto, hablaremos seguramente con él de ese tema, Jaime Alguersuari. Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? No solo buenas tardes, visca Valencia. Ay, muchas gracias. Qué grande. Somos mediterráneos, como ya te puse yo en aquel mensaje, y saldremos de esta. Es duro, pero saldremos de esta. A veces la naturaleza es dura. Eso es desde que el hombre es hombre y hemos tenido que sacrificarnos gente que queremos, incluso nosotros mismos, ¿no? Pero luego la naturaleza te lo devuelve en un premio. Te lo devuelve aumentado. Y eso es lo que va a pasar en Valencia. Valencia se va a convertir en el eje de transporte, de negocio. Ya lo era, ya lo es, pero lo será más de España. Y, por lo tanto, un centro importantísimo industrial de trabajo y de beneficio humano para España, desde Valencia para Europa. Bueno, esto será así seguro por el esfuerzo que hacemos nosotros y por la tradición que tenemos aquí desde la época de los fenicios, que hemos recibido a gente de fuera y siempre nos hemos integrado con ellos y hemos sacado lo mejor de las personas. Algo parecido pasó contigo, ¿no, Jaime? Porque hace 25 años tuviste el encargo de llevar adelante la que es la instalación deportiva permanente más grande que hay en la Comunidad Valenciana, como era el circuito Ricardo Tormo. ¿Cómo fue aquella aventura después de hacer realidad los sueños de muchas personas? Pues mira, las cosas nunca se llama ucronía. ¿Sí? Las cosas normalmente que son importantes surgen a veces de una necesidad inmediata que Aspar, y creo que tenemos que hacer un aplauso a esa persona que aportó tanto a la Fórmula 1 de Valencia. Dito el nombre. Bueno, Jorge Martínez Salvadores y Adrián Campos han sido siempre... No, a la Fórmula 1 he dicho a la Fórmula 1. Estuvo ahí Jorge detrás para traer eso, trabajó muchísimo él en su momento. No sé si te refieres a él o a alguna otra persona. No. Fueron dos héroes, Jorge, que era un crío, y la persona que creyó en él y que luego fue el mejor piloto que llevó a Fórmula 1 también, valenciano. Bueno, sí, Adrián Campos es el hombre que... Pues fíjate bien si voy lejos. Adrián Campos y Jorge, lamentablemente Adrián no está entre nosotros, pero Adrián Campos y Jorge fueron un eje muy, muy, muy importante en Valencia, muy importante. Y me llamaron y me dijeron, Jaime, hay una propuesta de circuito que ha comprado el gobierno de la época y que es un circuito menor, que no va a tener capacidad legal porque no cumplirá las normativas de la FIM para el Campeonato del Mundo. Evidentemente aquel proyecto comprado ya por el gobierno no daba ni muchísimo menos. Era un circuito que estaba en la línea de lo que es el circuito de Albacete, que jamás pretendió, eso sí, Albacete ser sede de nada. A mí me recordaba mucho sobre los planos, salvando las distancias, a Nogaro, al circuito de Francia. ¿Tú recuerdas Nogaro, que era un circuito chiquitín, sí, muy... Hombre, en la lejanía, quiero decir, un circuito antiguo además. Pero era un circuito apañado, es decir, no servía para un campeonato del mundo, ni Albacete ni Nogaro. Entonces, me llamaron para que, con mi experiencia en la organización, pudiera hablar con el nuevo gobierno de entonces para intentarle dar la vuelta. La verdad es que dimos la vuelta. Una cosa, Jaime, que la gente que se ponga en contexto, ¿no? Tú montaste lo que era el Campeonato de España de velocidad, pero es que aquello era un mini mundial antes de coger el Ricardo Tormo. Venían pilotos del mundial que cobraban más que en el mundial, y aquí vivimos unos carrerones en España, todavía no estaba el circuito de Cheste hecho, verdaderamente increíbles. O sea, la experiencia la tenías. Claro, era esa experiencia que ellos conocían como, entre comillas,
el ente deportivo mayor, en el sentido de que me habían visto correr con Ángel Nieto cuando Aspar era un zagalillo, un zagal, que se dice en Valencia también, ¿no? Era un crío. Y cuando él todavía no corría, me había visto, cuando yo corría con Nieto, en fin, y Tormo pasó un poco lo mismo, ¿no? Fue un vínculo conmigo. Y luego me hice empresario, hice la revista Solomoto y organicé grandes cosas. Por eso me llamaron cuando se dieron cuenta que el circuito que había comprado el gobierno de Valencia a una arquitectura, una agencia de arquitectura, eso no iba a dar para que fuera nunca un circuito de campeonato del mundo. Ellos me llevaron a ver al gobierno entonces y les dije, vamos a hacer una serie de cosas y esto quedará por primera vez en Europa, será un estadio, no un circuito, un estadio. Y me hicieron caso, le dimos la vuelta, hicimos un contrato y luego hubo un concurso para que fuera legal, para que todo estuviera en su día, se hizo un concurso y afortunadamente Pavasal era la empresa técnica que realizó el circuito, ¿no? Y me preguntaban si yo era arquitecto. La familia Quesada, que está ahí al frente y además aficionados que son. Sí, y me preguntaban si yo era arquitecto. Y para nada. Sí tengo sentido común. Sí tengo una pasión ilimitada, como tú sabes bien, por este deporte, donde, bueno, es que me emociono cuando hablo del motociclismo, ¿no? Y creo que el circuito de Valencia hoy en día es de largo el más original de toda Europa y el único en el que prácticamente se ve toda la instalación de la pista en sí misma, donde se discuten las carreras y se disputan desde cualquier lugar. Eso fue mi aportación al circuito de Valencia. Si no recuerdo mal, lo citaste como la arena donde todos los gladiadores van a querer jugarse el tipo, ese estadio del motor. Sí. Creo que fue tremendamente desde cualquier punto, todo el mundo sabe que Valencia es un estadio. Esa fue mi aportación. Y desde cualquier punto se ve la pista. Y ahí tú cambiaste dos cosas, sobre todo el concepto de los boxes, porque creo que inicialmente los boxes iban en el centro del circuito, ¿no? Mira, tienes toda la razón. Y por otra parte, la tribuna del circuito de Valencia miraba originalmente miraba al mar. Sí, no rodeaba todo el trazado, era cierto. Estaba donde está ahora la tribuna, no estaba allí, estaba dentro, en la otra parte, es decir, miraba hacia el mar. Y mi madre, Palmira, nació muy cerca de Valencia, nació en un pueblecito al lado del Turia, pero que está en Cuenca, en Santa Cruz de Moya, muy cerquita de Aras de Alpuente, que ahora se llama Aras de no sé qué. Pero Aras de los Olmos. Aras de los Olmos, sí. De los Olmos. Mi compañero sí, de los Olmos. Pero a mí me gustaba mucho más el nombre anterior por una razón, porque la taifa más pequeña del mundo andalusí, la taifa más pequeña, la taifa en sí, exacto. La taifa más pequeña es Alpuente, está en Valencia, es propiedad de Valencia, y Valencia no la explota como turismo, es preciosa. Y desde que soy un crío, mi primer viaje en moto fue de Barcelona al pueblo de mi madre, pasando por todos casinos, por todo Valencia. Y hice un libro de este muchacho murciano que será un fenómeno en el tiempo ya. Estamos ya en el tiempo de ese chaval. De Pedro Acosta, hice un libro y el primer capítulo hablo de ese viaje mío con 16 años en una moto Bultaco 75 Junior y me invento un personaje atemporal que es ese muchacho que viene conmigo y recorro esos pueblos de Valencia. En fin, ¿lo veis como todo lleva a la emoción? La motocicleta es pura emoción. Es pura pasión. Eso es una cosa que tú y yo siempre hemos estado de acuerdo. Que esto es un deporte de apasionados y que no, eso es algo que no se puede medir. ¿Qué puede hacer para que un señor en noviembre venga desde Suiza hasta el circuito Ricardo Tormo en moto? Pues solamente la pasión, para ver el último gran premio del Mundial. Eso es lo único que lo funciona. Oye, tuviste una persona ahí al frente del circuito muy llorada por todos nosotros, el último ganador de un gran premio de trial con Bultaco, como fue Manel Soler, que estuvo al frente del circuito en aquellos años, ¿no? Aquel año.
fue un regalo, porque era una persona que era un caballero por encima de todo, una persona formada, con muchísima educación, y sobrino del grandísimo constructor don Paco Bultó, que fue el ingeniero que generó y creó la industria Bultaco de Moto S.A. Y Bultaco, pues ya sabéis todos que forma parte de nuestra historia, como lo formó el Derby, Montesa, Sanglas, Osa, en fin, hemos vivido, ya sabes que estoy escribiendo, estoy preparando y dirigiendo el cincuentenario de la revista Solomoto. ¿Ya hace en un 50 libro, años de aquello? ¿Va a hacer en marzo 50 años? Sí, en marzo del año que viene, y se lo digo a todos los valencianos que tienen ese sentimiento por la motocicleta y que han sido y son lectores de Solomoto. Bueno, ahora ya no está en papel, está en digital desde hace 1 año y medio. ¿Sí? Pero la verdad es que hace 50 años que ocurrió, y en esos 50 años todos los lectores de Solomoto han sido los más agraciados por la historia, porque la mejor historia del motociclismo ha ocurrido en esa época. En el 75 ya recogemos las marcas españolas en plenitud, en el 75 ya recogemos a Derby ganando campeonatos del mundo cuando era una utopía, antes. Sí. En el 75 el circuito de Valencia no existía, pero acabará existiendo por la fuerza de esos primeros 30 años de Solomoto y todo lo que conllevaba. Y imaginaros, ahora ya las cosas en el futuro serán muy diferentes. Los que tenemos ahora 74 años, como es mi caso, y los lectores adolescentes que tenían entonces, en el año 75 tenían 20 años, 18, 17. Somos unos afortunados, unos grandes afortunados. Y Manuel Soler es un ejemplo. No está, murió en la pandemia, pero Manuel Soler era un personaje tremendo y orgullosamente fue uno de los primeros mandos conjuntos con la gente de Valencia de la instalación del circuito de Valencia. Ahí organizaste la Fórmula Nissan, aquella locura que te fuiste a hablar con el señor Ghost de Nissan a nivel mundial. ¿Y cómo se puede hacer? Porque la única vez que el circuito Ricardo Tormo se ha llenado con el sold out, con el no hay billetes, en una carrera de coches, fue con una carrera de la Fórmula Nissan. ¿Cómo demonios conseguiste hacer eso? Que fue la inauguración, además. Y si os fijáis, hay una cosa tremenda, y es que siempre se supo la gente que entró, pero nunca supimos la que no pudo entrar. Ostras, nunca lo había pensado eso. Sí, de verdad. Yo lo sabía porque tenía contacto con la DGT entonces, y había un bloqueo en la autopista, de tal nivel que se sumaban los que querían ir al circuito y los que circulaban por la autopista. Pero el volumen era tan enorme ese domingo que el 70% de los que circulaban por la autopista querían ir al circuito de Valencia a ver la inauguración de la Fórmula Nissan y la consagración de Fernando Alonso, que tenía en ese momento 18 años, pero que empezó a correr ese mismo año con 17. Y querían verle consagrarse lo que después ha sido. Y te digo, nunca supimos. A mí me pasó en el Trial Indoor, cuando creé por primera vez en el mundo el Trial Indoor en Barcelona. Entraron en el Palacio Antiguo, no en el moderno, que cabían en el Palacio Antiguo 5.000 personas. Probablemente llegaron a entrar hasta casi 7.000, con lo cual estábamos en la legalidad más absoluta. Pero la Guardia Urbana acabó cerrando todas las puertas del Palacio, muy parecido a lo de Valencia, que se colapsó. Y nunca supimos tampoco la gente que no pudo entrar en el Trial Indoor. Bueno, ¿sabes qué es las consecuencias de la pasión? Las consecuencias de algo todavía superior, la fuerza de la ilusión. Para que los oyentes lo sepan, Jaime Alguersuari fue declarado leyenda en el circuito por todo el trabajo que hizo para llevar adelante el trazado hace ya 25 años, que nos parece que no está tan lejano. No sé si somos conscientes o inconscientes, Jaime, de que el tiempo pasa, porque nos parece que fue ayer realmente. Bueno, cuando me nombrasteis leyenda en el circuito, la verdad es que estuve en shock una semana, pero ahora hace exactamente 2 semanas la Federación Internacional de Motociclismo en Mallorca me invitó el presidente a ir al reparto de premios del Campeonato del Mundo, a la gala. Habían 1.000 personas y nunca me dijeron que cuando llegó la gala del reparto de premios me iban a nombrar medalla de oro de la FIM, del mismo nivel que los campeones de los campeones del mundo.
Y eso ha pasado hace 2 semanas. Aún estoy en shock. Y entonces pienso que al final la vida, en ciertos momentos de la vida y a ciertas personas también, te devuelve lo que le diste. Yo hay una cosa que te tengo que agradecer personalmente, como apasionado que soy, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y es que Ángel Nieto fue el primer campeón del mundo español, pero hubo otro español que estuvo a punto de romper, no una lanza, sino una muralla, como fue Santi Herrero. Yo te tengo que agradecer personalmente, primero, que recuperaras la moto de Santi Herrero, la Osa 2,5 válvula rotativa, con el chasis aquel de magnesio, y sobre todo, que la trajeras al circuito. Pero no que la trajeras para enseñarla, la trajiste para ponerla en marcha y arrancar una moto épica que en los años 60 había ganado grandes premios. O sea, ¿cuánto dinero vale el poder ver eso? No sé. ¿Tú eres consciente de lo que hiciste? El poderla ver no vale nada, porque cuando la OSA se traslada, yo me siento que soy el guardián de la memoria. Tengo esta moto hace más de 40 años, ¿no? Incluso te diré, la FIM, cuando me invita y no me dice que para qué, y que fue la sorpresa de la medalla de oro, me pidió también, unas semanas antes del reparto de premios de la gala FIM en Palma de Mallorca, que ha sido, vuelvo a repetir, hace 4 semanas, me pide que quieren reproducir las 10 motos más importantes de la FIM y consideran esta OSA una de las más importantes. Fíjate que se construyó en el año 68, solo una unidad de una moto extraordinaria para un piloto extraordinario, Santiago Herrero, y que en el segundo año, en el primero acabó cuarto del campeonato del mundo, y en el segundo, cuarto porque se cayó, se rompió una mano, pero es que en el segundo año y peleando contra las Benelis 4 cilindros, esta era una OSA 2 tiempos de un solo cilindro, y peleando contra las Yamaha TZ de 2 cilindros en 250, que era la categoría, este muchacho, Santiago Herrero, en el año 70, yendo primero del campeonato del mundo, con una ventaja importante, faltando poco para acabar. Había ganado, por ejemplo, en Spa a 201 kilómetros por hora de vuelta rápida, con una moto de un solo cilindro, imaginaros, en el año 70. Y entonces, en el año 70, en la famosísima y desgraciadamente todavía activa Isla de Man, que corría una carrera, ahí el Santiago Herrero cae y pierde la vida. Entonces, la FIM considera que reúne la OSA todos los valores que la FIM considera afines al Campeonato del Mundo de Motociclismo de Velocidad. Es decir, la fama y la imagen del piloto que fallece. No olvidemos que este es un deporte donde se puede morir, y eso es lo que hace que jamás la gente va a ver morir a nadie. La gente va a maravillarse con la gente que se arriesga. Y eso es lo que, en este caso, la FIM valora que una moto de menor tecnología, pero aunque tenía mucha, el chasis que cambió a partir de ahí, todos los chasis que vinieron en las décadas siguientes ya fueron monocascos, ¿te acuerdas? Sí. A partir de la OSA. Y bueno, pues esa es la historia. Si a alguien le gusta el motociclismo y nos está viendo, estoy convencido que está disfrutando. Jaime, una pregunta última tan solo. ¿Se te quedó algo por hacer en el circuito Ricardo Tormo? ¿Alguna cosa? Me hubiera gustado, porque trajiste el Dakar también aquí, en el paso por España. Se organizó todo ese primer año, había que poner en marcha los Marshalls, los cronometrajes, había que partir de cero, era una hoja en blanco. Pero ¿se te quedó alguna cosa, decir, me hubiera gustado hacer esto en el circuito? Pues no, me hubiera gustado que los políticos, todos en general, hubieran sabido hacer lo mismo que en un momento dado se hizo en Valencia, para que una dana que puede volver a una zona que maravillosamente es una de las zonas más bonitas de España, que es Valencia, tuviera un desagüe natural que hubiera evitado la dana. Eso yo no tenía capacidad ninguna, ni siquiera autorización ninguna, pero ojalá se hubiera hecho y hubiéramos evitado lo que ha ocurrido. ¿Qué me gustaría en cuanto a añadirle al circuito de Valencia? Yo creo que yo ya nada más, porque tengo 74 años y ya creo que he hecho lo que tenía que hacer. Pero sí te digo que lo que me gustaría es que el Gran Premio de Valencia del próximo año
sea la exaltación más grande del motociclismo aplicado a la calidad y a la identidad de un país, de una nación y de una parte de esta España nuestra, que esta España nuestra hoy en día tiene sentido por la pluralidad de sus nacionalidades, la pluralidad. Y no sabéis que si a mí me preguntaran, ¿tú cambiarías el himno nacional español? Yo sí, por el himno valenciano. En este momento, para mí, el himno valenciano es el más hermoso de toda Europa. Es uno de los pocos himnos mundiales que no es belicista, que dice cantos de amor, himnos de paz. Y eso sería representativo. Jaime, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por atenderme. Estaría 3 horas hablando contigo. Te espero en el Racing and Legends, que ahí tendremos tiempo de... Tendremos tiempo. Venga, los esperamos. Un fuerte abrazo. Venga. Muchas gracias, Jaime Alguersuari. Un personaje, un hombre que ha hecho realidad los sueños. Escucha, qué majo. Es increíble. Es verdaderamente apasionado. Dice, pues lo volveremos a llamar. Esto no se mueve por pasta. Su hijo era el piloto que iba como un pepinaco. Era uno de los más rápidos que había en el Mundial de Fórmula 1. Pasa que en la Fórmula 1 hay muchos condicionantes. Estaba Pérez Sala. Estuvo con Fernando Alonso corriendo también. ¿También? Pérez Sala y él. Una época con 3 pilotos. Fíjate, nos quedan 2 minutos, Nacho. Oye, lo que este quieras. Fin de semana, al Garbí. Hay que 50 ir al Garbí, años del Garbí. Serra, yo no me lo perdería. Hay 63 coches inscritos. Y es una buena zona de almorzaret. Tú siempre vas a lo mismo. Eso y la música te Oye, que la semana que viene no estaré por nada. Pero el lunes sí. Pero almorzar solo. Bueno, y luego te acercas un momento, vamos a cantar un villancico todos, ¿no? Miedo me das. No, hombre, no. Nacho, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues es momento de... pues ahí me pillas, pero los cencerros son las campanitas. Los cencecampas. Está sembrada nuestra jefaza técnica, ¿eh? Vale, es que Qué grande, espectacular. Gracias, Diego, gracias, Atenea, gracias a Nacho, a Rosa y a todos los que han participado en el programa de hoy. Mañana volvemos a eso de las 12:05 aquí en Radio Intereconomía Valencia. Mientras tanto, a ser felices y a continuar en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Campanitas, cava, valenciano, por supuesto, besitos, coches, rueda, motos y abrazos. Hasta mañana.